¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Dicen buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando el contenido, la plataforma, las actividades. No se olvidará, por favor, de seguir revisando las clases grabadas y también si tenemos los documentos pendientes, por favor, actualizarlos, ¿no? A su vez, de igual manera, las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde prácticamente fue un enfrentamiento, ¿sí? De varios países, por no decirlo la gran mayoría, en donde obviamente en este caso participó es Alemania, ¿no? Como ustedes saben directamente la Segunda Guerra Mundial eventualmente trajo unas consecuencias sociales bastante fuertes. La cantidad de personas que falleció en la Segunda Guerra Mundial realmente eran superadas por, en este caso, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si en la Primera Guerra Mundial se estableció cerca de los 30 millones de personas, dentro de la Segunda Guerra Mundial, algunos historiadores establecen que llegaron a ser más de 60 millones, ¿no? Como ustedes saben, esta Segunda Guerra Mundial prácticamente estuvo a cargo, ¿sí? Por parte de Alemania y sobre todo por su representante, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el presidente de Alemania de aquel entonces? Adolfo Hitler, ¿no? Excelente, muy bien. El señor Adolf Hitler, ¿no? Que prácticamente él llegó a ostentar el poder por medio de su partido político. ¿Cuál era el partido político del señor Hitler? No sé. ¿Cómo se llamaba ese partido político? Y justamente lo tenemos aquí en esta banderita de acá, ¿no? Los nazis. Muy bien, el partido nazi, ¿no? Entonces, prácticamente una vez que Hitler llegó al poder, sí, Alemania poco a poco empezó a convertirse en una superpotencia mundial, ¿no? Y parte del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue en donde Adolf Hitler se negó a pagar, sí, la indemnización que Alemania estaba pagando por ocasionar los daños en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, aquí directamente Hitler perteneció sí, al partido de los nazis y más que todo buscaba lo que es expandirse por todo el mundo y tomar el control de todos los territorios, ¿no? Hablando directamente de los años de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue una época en donde participaron grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética, y dentro de esta Segunda Guerra Mundial implementaron lo que son bombas nucleares, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan a los soldados, ¿sí? Y sobre todo, prácticamente destacamos la bandera de los nazis, ¿no? Obviamente aquí tenemos soldados que están directamente preparándose para el enfrentamiento. Aquí tenemos lo que son banderas de la Unión Soviética, de Estados Unidos, llegando directamente al búnker de Adolf Hitler cuando se terminó, ¿no? Y aquí también podemos detallar lo que son los enfrentamientos, ¿ok? Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Mendoza, por favor? Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió
varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todo tuvo inicio directamente el 1 de septiembre de 1939, ¿no? El hecho fundamental fue que Alemania, pues, invadió Polonia, ¿no? Y como este país prácticamente gozaba de una buena alianza con Francia y Gran Bretaña, realmente, pues, los dos declararon la guerra a Alemania, ¿no? Aquí también la Unión Soviética invadió territorios como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, al este de Polonia, ¿no? Entonces, miren, prácticamente cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ya tenía planificado, ¿no? El tratar de apoderarse de esos territorios y en este caso, pues, Alemania con la Unión Soviética firmaron un acuerdo, es decir, que ellos directamente no se enfrentarían y que obviamente los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial fueran directamente divididos entre ellos nada más, ¿no? Por ende, en su inicio no existió un enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética, ¿no? Y cada uno de ellos pues aprovecharon lo que son situaciones para anexar territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que en 1940 Alemania tuvo un rápido crecimiento territorial en donde prácticamente anexó el territorio de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, ¿no? Aquí también podemos detallar que Italia, que también jugaba un papel trascendental, ¿sí? Apoyando la visión, en este caso de Alemania, de Hitler, también invadió lo que es Albania y Grecia, ¿no? Aquí también podemos detallar que en su momento Hitler también invadió la península de los Balcanes y llegando a ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente Italia también estaba bajo un representante conocido como Mussolini, ¿no? Si bien es cierto, él compartía la misma visión de Hitler, de obviamente de expandirse territorialmente y que obviamente todos los territorios, los países, pertenecería directamente a Italia, ¿no? Él mantenía un pensamiento de que Italia tendría que convertirse en una superpotencia mundial, a su vez que tiempo atrás fue el Imperio Romano, ¿sí? Entonces ellos prácticamente tuvieron esa finalidad de recuperar territorios y convertirse en una superpotencia mundial, ¿no? Y fueron fuertemente aliados de Hitler, por ende Hitler prácticamente abarcaba los países, por decirlo así, que estaban a sus fronteras, mientras que Italia prácticamente venía pues desde el sur, ¿no? Y obviamente pues empezaron a tener enfrentamientos. La península de los Balcanes era un territorio en donde prácticamente gozaban de diferentes recursos, ¿no? Y uno de los recursos también podemos destacar el petróleo, podemos hablar lo que son recursos necesarios para el armamento militar y que en su momento Hitler logró, en este caso, tener lo que es una parte de ese territorio, ¿no? Entonces Hitler decía, si conquisto la península de los Balcanes, se me hará muy fácil, en ese caso, derrotar a la Unión Soviética y por ende, pues, conquistar su territorio también, ¿no? Entonces, Hitler era una persona muy inteligente y sobre todo era un estratega. Es decir, él no conquistaba países o territorios prácticamente por hacerlo, sino que iba a diferentes recursos, ¿no? Entonces, digamos, si la Unión Soviética tenía lo que son pozos petroleros sumamente grandes, él veía la opción, en este caso, de llegar a esos territorios y obviamente a apropiarse de esos recursos, ¿no? Entonces, con la finalidad de que Alemania se convirtiera pues en un punto vital del mundo y sobre todo tener el control de todos los continentes, ¿no? Era una ambición muy fuerte que Hitler empezó a tener, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes en donde destaca activamente lo que es la participación de su ejército. Aquí tenemos a Hitler y sobre todo su salud. ¿Cómo era el saludo de Hitler? Miren, justamente acá lo tenemos, con la mano sumamente estirada, ¿no? Aquí tenemos lo que es el ejército de Hitler planeando los enfrentamientos y aquí tenemos uno de los ataques sorpresivos de Alemania, pues, a los territorios de Noruega, ¿no? Muy bien.
Ahora, vamos a hablar en este caso de las características de algunos años durante el enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría de los Ángeles, por favor? Ya, licenciado, me espera un ratitico, por favor. Sí, por favor. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante 1900... ¿Esa es? Sí, por favor. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de enfrentar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido Japón. Por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía, en Francia. En poco tiempo, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. Muchas gracias. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, durante los años de 1942, aquí directamente podemos detallar que fue un año en donde las potencias de Alemania, de Italia, de Japón, empezaron a tener fuertes enfrentamientos, ¿no? Y en este caso, aquí podemos detallar que estos países poco a poco empezaron, pues, a retroceder en sus fuerzas, ¿no? Justamente en Italia, Mussolini prácticamente fue destituido del cargo de presidente y se estableció lo que es un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Y por ende, pues rompió la alianza con Hitler, en donde prácticamente estaba enfrentándose en aquel entonces a la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto, en sus inicios pactaron que no se enfrentarían y que obviamente, pues, los territorios, en este caso, de Lituania, Estonia, Letonia, prácticamente serían de la Unión Soviética, mientras que Francia tendría un crecimiento bastante acelerado en Francia, en Polonia, ¿no? Y obviamente cuando Alemania empezó pues a conquistar estos territorios, Hitler rompió ese tratado que tuvo con la Unión Soviética y empezó a atacarlos, ¿no? Se menciona que la batalla más difícil que tuvo que lidiar Hitler fue en la batalla de Stalingrado, ¿no? Que prácticamente las fuerzas alemanas estuvieron a 2 cuadras más o menos de llegar a la capital de la Unión Soviética, que en aquel entonces y hasta el día de hoy sigue siendo pues Moscú, ¿no? Si bien es cierto, los alemanes, los soldados alemanes prácticamente no estaban entrenados para enfrentarse a los climas muy difíciles que tenía pues la Unión Soviética, el frío extremo, no tenían los recursos, la alimentación, y fue un punto vital en donde la Unión Soviética aprovechó y obviamente en el Stalingrado se enfrentaron durante algunos meses y eventualmente expulsaron a los alemanes, ¿no? Y aquí directamente empieza Alemania a tener un retroceso muy fuerte, ¿sí? Y sobre todo, aquí directamente cabe destacar el enfrentamiento y el ataque sorpresivo de Japón a una base militar conocida de Estados Unidos como Pearl Harbor, ¿no? Si bien es cierto, el ataque sorpresivo de Japón, en este caso dejó a la isla, por decirlo así, en donde estaba directamente la base militar de Estados Unidos bastante destruida, y obviamente esto precipitó para que Estados Unidos ingrese directamente al enfrentamiento, ¿no? Y tomó como base fundamental atacar pues a Japón, ¿sí? Si bien es cierto, como ustedes saben, Estados Unidos aplicó en este caso lo que son las bombas nucleares en el territorio de Japón, ¿sí? Aquí también podemos hablar que durante los años de 1944, aquí directamente los aliados, hablando de Gran Bretaña,
hablando de Francia, hablando de la Unión Soviética, prácticamente desembarcaron en Normandía, es decir, en Francia, ¿no? En donde prácticamente lograron derrotar al ejército alemán, en este caso Francia quedó directamente liberada y poco a poco el territorio de Alemania o los países que fueron conquistados empezaron a tener su independencia propia, ¿no? Y el ejército alemán empezó su retroceso, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente Hitler estaba lo que es en una situación muy complicada, porque la mayoría de sus enemigos se acercaban poco a poco al territorio de Alemania, ¿no? Y más que todo trataron de, en este caso, de capturar a Hitler dentro de su búnker, ¿sí? Aquí tenemos pues algunas imágenes del ejército de Hitler, aquí tenemos directamente imágenes de cómo fueron los enfrentamientos directos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cadena? ¿Estamos ahí? Sí, señorita Cadena. Jenny Cadena. Pre- Muy bien. ¿Sí? ¿No? presente. Ya sí estoy. Ya, un minutito. Ya, muy bien. Casito, le dejo sin nota. Muy bien. Por favor. La que estaba haciendo el desayuno a mi hijo, lo siento. Ay, 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 sí, no se preocupe. Muy bien. A ver, Liz. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas para el trabajador de las Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegura el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de las causas, ¿sí? De los principios iniciales en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el motivo principal, sí, por parte de Hitler, fue el tratar directamente de anular el Tratado de Versalles, ¿no? En donde dentro de la Primera Guerra Mundial se obligó a que Alemania prácticamente pagara una indemnización sumamente alta a los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? A su vez, Alemania fue quitada directamente de todas sus colonias, todos sus territorios fueron quitados y eventualmente pues su país estaba sumamente destruido, ¿no? Esto directamente ocasionó que cuando Hitler llegara al poder, directamente se negara a pagar lo que se trató, lo que se manejó en el Tratado de Versalles y que obviamente él buscó la oportunidad de aprovecharse, en este caso, del crecimiento militar, de obtener más territorios y sobre todo una ambición muy fuerte que llegó a tener es el tratar de conquistar todo el planeta, ¿no? Entonces, él decía que Alemania tendría que convertirse en un espacio vital, es decir, convertirse en el dueño y señor, pues, de todo el planeta, ¿no? Y por ende, obviamente, gracias a las estrategias militares en su momento, estuvieron muy cerca, en este caso, de conquistar, pues, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, miren, si Alemania conquistaba la Unión Soviética, tenía un territorio sumamente grande y obviamente los soldados tenían mayores recursos, ¿no? Y por ende, con el pasar del tiempo, también permitía pues llegar al continente africano, al continente americano, ¿no? Uno de los objetivos que tenía Hitler prácticamente era que todo el mundo estuviera bajo el control de los arios, ¿sí? La raza de los arios prácticamente son personas sumamente altas,
blancas, barbadas, de ojos gatos, en donde ellos serían los únicos que tendrían que poblar el mundo entero. Los demás, obviamente, tendrían que ser sujetos a los campos de concentración, ¿sí? Aquí también podemos visualizar, en este caso, de que Alemania como tal quiso recuperar los territorios que perdieron durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que fue el punto de partida, sí, para que se diera este gran enfrentamiento. Aquí tenemos, pues, en este caso, imágenes, ¿sí? En donde prácticamente destacan el ejército y los participantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí tenemos a Hitler, que prácticamente era el líder de este enfrentamiento, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de otras causas, ¿sí? Dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como en el antiguo Imperio Romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea, 1910. La ocupación de Manchuria, 1931, y la invasión de China, 1937. Las habitaciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios de Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, señor Pablo Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, otra de las causas en este caso fue que Mussolini, como tal, sí, representante de Italia, quiso que el territorio realmente lograra tener el esplendor que en su momento llegó a tener, pues, el Imperio Romano, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente tendría que ser un país sumamente grande, sumamente extenso y tener el crecimiento territorial como lo tuvo en la etapa antigua lo que es el Imperio Romano, ¿no? Entonces gozaba de la aprobación y de la similitud de objetivos que mantenía lo que es Hitler, ¿no? Aquí también podemos detallar que Japón de igual manera se unió a las ideas de Hitler, de Mussolini, y obviamente anexó lo que son algunos territorios, como la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937, ¿no? Entonces, estos tres países prácticamente gozaron del mismo objetivo del Hitler, es decir, anexar más territorios y el tratar de convertirse en superpotencias mundiales, ¿no? Aquí también podemos establecer, sí, la misión de Hitler, de Stalin, perdón, que prácticamente era el representante de la Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Que en su momento obviamente no tuvieron enfrentamiento directo, pero cuando Hitler rompió el tratado, eventualmente pues la Unión Soviética con Alemania empezaron a tener guerras sumamente grandes, exhaustivas, pero sobre todo la Unión Soviética ganó por el tema del clima, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de cómo se dieron estos enfrentamientos, especialmente aquí en Stalingrado. Aquí podemos observar la participación del ejército de Estados Unidos y aquí tenemos una imagen bastante difícil de asimilarla, ¿no? Cuando fueron lanzadas lo que son las dos bombas nucleares y afectó el territorio de Japón, ¿sí? Muy bien, consecuencias políticas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica? ¿Estamos ahí? Buenos días, sí, aquí estoy, Muy buenos licenciado. días, por favor. Consecuencias. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial
conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, enfrentados el comunista y el capitalista. Gracias. Excelente, señorita. Muy bien, Díaz. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, las consecuencias políticas después de la Segunda Guerra Mundial fue el cambio de la forma de gobierno de la dictadura en un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Justamente con lo que ocurrió en Alemania, Italia, Japón, los representantes y las formas de gobierno prácticamente se modificaron, ¿no? Aquí tenemos un crecimiento bastante acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética emergieron como superpotencias, ¿no? Y por ende, en este caso, se establecieron dos modelos económicos que primaban en el mundo, ¿no? Estados Unidos por el modelo económico del capitalismo, mientras que la Unión Soviética prevalecía lo que era el comunismo, ¿no? Y aquí directamente se empiezan a tener lo que es una serie de competencias entre estos dos bloques mundiales, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de las consecuencias económicas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor? Ya, licenciado. ¿Me puede? Se fue el audio de la compañera. Sí, estamos ahí, señorita. A ver, consecuencias. Ya le leo. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias. Quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, lo cual sigue de pie hoy en día. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las consecuencias económicas, prácticamente podemos detallar que la gran cantidad de ciudades, puertos, carreteras, vías aéreas, vías ferroviarias, prácticamente quedaron detenidas, ¿no? Recuerden que para las guerras, eventualmente todos los recursos pasan a destinarse a los soldados, a la actividad militar, y obviamente, pues, las industrias se detienen, ¿no? A más de ello, cuando existen lo que son estos enfrentamientos, los bombardeos, los ataques prácticamente afectan a ciudades, a puertos, a sitios en donde prácticamente están las personas, hablando de los hospitales, y obviamente aquí las bombas son lanzadas pues al territorio en cualquier lugar que pueda llegar, ¿no? Entonces eso prácticamente afecta al país tanto en la materia de economía, de política y sobre todo del territorio en general, ¿no? Aquí también podemos detallar el gran armamento militar que llegó a tener la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Que sigue creciendo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética crearon lo que son las bombas nucleares, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, Estados Unidos lanzó lo que son bombas nucleares en el territorio de Japón, ¿no? Especialmente en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, ¿sí? Si bien es cierto, la Unión Soviética para aquel entonces no utilizó una bomba nuclear, ¿sí? Pero Nikita Khrushchev en los años de 1991, en una entrevista, él mencionó que ellos también tenían una bomba nuclear conocida como la bomba del zar, ¿sí? Él decía que si esa bomba llegaba a detonar directamente en Europa, todo el territorio quedaría totalmente destruido. Entonces, miren la magnitud, en este caso, que empezaron a tener esas potencias para crear bombas que podían acabar con ciudades,
con habitantes, hablando directamente de millones, y sobre todo modificar directamente el territorio. Entonces, era una situación sumamente difícil. Ahora, vamos a hablar de las consecuencias demográficas y sociales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita García? ¿Estamos ahí? No, no nos encontramos. Bien, nos ayuda, por favor, el señor Mendoza, por favor. Consecuencias. Consecuencias demográficas y sociales. Las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unos 60 millones de personas, entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores, que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Excelente, señor. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en las consecuencias demográficas fallecieron más de 60 millones de personas, ¿sí? Entonces, miren, una gran cantidad sumamente fuerte, ¿sí? Y entre ellos que podemos hablar discapacitados, judíos mayormente y los gitanos. Recuerden que prácticamente Hitler perseguía a los judíos, ¿sí? Entonces, él decía que todas las enfermedades, problemas económicos, sociales, culturales, eran atribuidos a los judíos, ¿no? Y por ende empezó a crear lo que son los campos de concentración, ¿no? Y obviamente era un sitio en donde castigaban, torturaban, asesinaban a los judíos, ¿no? Sin importar si eran mujeres, niños. Es decir, todos los judíos realmente sufrieron una persecución muy fuerte impuesta por Hitler, ¿no? A pesar de que la madre de Hitler era de origen judío, obviamente esto no impidió a que Hitler prácticamente los asesinara en los campos de concentración, ¿no? Al día de hoy es considerado pues uno de los holocaustos, ¿sí? Uno de los genocidios que se le conoce, ¿no? Más terribles de la historia, ¿no? En donde mataban a los judíos por cualquier actividad, los torturaban y la mayoría de ellos en este caso tuvieron que escapar, sí, de Europa en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo le voy a dar lectura, por favor. En 1945 finalizó la guerra gracias a que las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron entrar en contacto con el régimen alemán y dividirlo en partes, obligándolo a devolver todo el territorio que había conquistado. Fue entonces que Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, con el cual se puso un fin a la guerra mundial en Europa, festejos por la victoria aliada en Times Square, en Nueva York, en 1945. A ver, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, en este caso, cuando en los años de 1945 el ejército alemán sí perdió poder, perdió directamente recursos, sí, el ejército de la Unión Soviética de Gran Bretaña poco a poco se iba acercando al territorio de Alemania, ¿no? Finalmente, cuando llegaron a Alemania, sí, se ubicaron directamente en su capital, en Berlín, ¿no? Y buscaron en todo ese territorio el búnker en donde prácticamente se encontraba Adolf Hitler, ¿no? Hitler, en este caso, cuando vio muy cerca a sus enemigos, existen versiones de que él tomó su arma y se suicidó. ¿Sí? Existen otras versiones en las cuales dicen que Hitler prácticamente tomó su submarino, escapó de Europa y obviamente se logró ubicar, en este caso, en la Patagonia. ¿La Patagonia en qué país queda o en qué territorio queda? Argentina. Excelente, muy bien, queda en Argentina, en donde prácticamente vivió sus últimos años, ¿no? Y obviamente el ejército llegó a Alemania, ¿sí? Y entonces, paradójicamente, se cataloga lo que es la rendición de Alemania y eventualmente daban lo que es gritos de victoria en los años de 1945. Sin embargo, Japón se negaba a rendirse. Y fue el momento en donde Estados Unidos, ¿sí?, lanzó directamente las bombas nucleares en
Nagasaki e Hiroshima, ¿no? Y obviamente eliminó esas ciudades en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces Japón, al verificar esas armas tan terribles que habían creado, eventualmente optó por su rendición. Imagínense si para aquellos años gozaban de esas bombas nucleares. Hoy en día, ¿qué tipo de bombas podrán llegar a tener estas potencias, no? Sí, se cataloga de que si existiera una tercera guerra mundial, realmente todo el planeta quedaría pues destruido, ¿no? Y pues esperemos que la paz, la tranquilidad se mantenga en todos los países y que obviamente pues no exista un enfrentamiento mundial en donde prácticamente afecte lo que es a la población y a la sociedad en la que nos encontramos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Dicen una pregunta. Sí, dígame, por favor. En la lectura que decía anterior, hablando de los judíos, ¿a qué se refiere a los judíos? ¿Es en particular, pertenecen a un país o en general habla de los que practican la religión? Sí, en general, de todos los judíos. Ah, ya, Sí, ok, de gracias. todos los territorios, donde se encuentran los judíos, cómo lo practican su religión, es decir, a todos, con una masacre realmente terrible, ¿no? La pregunta sería, si Hitler ganaba el territorio de Rusia, sí, prácticamente él estaba en control de todo el continente europeo, y llegaba al continente americano, ¿qué pasaría con nosotros? No estábamos También vivos. Ya. No también nos estábamos mataba vivos. porque para él éramos impuros o algo así. No éramos Excelente, muy sangre bien. pura. Para él, pues, obviamente, si no eran arios, los demás tenían que ser exterminados. Entonces, era una situación sumamente difícil, porque si llegaba a conquistar todo el territorio de Europa, América no tendría lo que es una buena resistencia y por ende también tendrían que ser conquistados, ¿no? Pero en fin, prácticamente uno de los holocaustos, sí, judíos, fue cuando Hitler los persiguió, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ingresan al Internet, ponemos lo que son videos, en este caso del Holocausto judío, van a encontrar escenas muy terribles, muy difíciles de aceptar, ¿sí? En donde prácticamente los alemanes no tuvieron compasión, ¿no? Y pues obviamente imagínense, si ellos ganaban, eventualmente pues nuestras condiciones serían muy diferentes, ¿no? Y sobre todo el aplicar las bombas nucleares también fue una situación muy difícil y esperemos que no exista una tercera guerra mundial, porque si no, obviamente, si en América del Sur es lanzada una bomba nuclear, ¿qué territorios en este caso lograrían desaparecer? ¿Qué está la pregunta, dicen? No, después no Claro, escuché muy al bien. compañero. Si en América del Sur se lanza una bomba nuclear, ¿qué territorios desaparecen? ¿O sería todo América del Sur? ¿Qué opinan ustedes? Todo América. Parte de Sí, América del Sur. por decirlo así, y en mejores condiciones sería la mitad del continente, bueno, hablando directamente de América del Sur, sería pues la mitad del territorio, ¿no? Pero miren, es una magnitud y bastante difícil de aceptarlo, ¿no? Esperemos si en aquel entonces gozaban de esas bombas durísimas, terribles, hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendrán? Sí, entonces, por ende, esperemos de que no exista y de que todos mantengamos una paz y una tranquilidad, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, Dice, por favor. Sí, dice, dígame. una consulta. En la página 86 tengo una inquietud, no lo entiendo bien. Ya, ¿qué nos dice la página 86? Dice, ubica, elabora el mapa mundi con la división política, colorea los países que se convirtieron al socialismo. Eso dice, Ya, En este caso yo consulté, aparece eso de los alemanes, británicas y franceses. ya, muy Los tres bien. países es lo que aparece cuando yo consulté, Licen. Excelente, sí. Entonces, ahí, por favor, pintemos de un color bastante representativo. Sí, entonces, no sé si tal vez en la indicación les dicen un color verde, un color amarillo, tal vez. No dice nada de eso.
Ya, muy bien. Entonces, solamente esos países. Si bien es cierto, la Unión Soviética como tal, cuando se creó, basaron sus principios en el socialismo, ¿sí? También podríamos pintar ese país de ese color que nos indica, ¿sí? Como representantes también del socialismo. Ahora, que no se logró impartir, que no se logró establecer, es otro punto, ¿no? Pero dentro de los inicios, la Unión Soviética fue uno de los países en donde se plantearon la opción de establecer el socialismo. ¿Cuál sería, Licen? ¿Sería Rusia? Sí, la Unión Soviética, Rusia. Rusia, Letonia, Lituania, Estonia. Yugoslavia también. Ya, gracias, Licen. Listo. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Por favor, no se olvidará de seguir revisando las clases grabadas. Y pues el día de hoy también tenemos que acercarnos a las votaciones, ¿ok? De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el día jueves. Cuídense mucho. Gracias.